Déjeme saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Creo que siguen vendiéndose también los libros, Paco, de Las Damas del Poder y García Luna, porque están tan actuales. Por más que diga Jorge Ramos o haya dicho Jorge Ramos en la mañanera con López Obrador, fue hace ya mucho tiempo. Están tan presentes estos personajes. Por ejemplo, hoy que recordamos 14 años de la firma del Pacto de Silencio por órdenes de García Luna y Felipe Calderón. Hoy que estamos también recordando personajes que estaban involucrados en este pacto de silencio, como el propio Eugenio Derbez o la primera dama en ese momento, Margarita Zavala, pues hay que empezar a leer Las Damas del Poder, el capítulo de Margarita Zavala, porque hoy está más presente que nunca en la política. Aunque no se le entienda lo que dice cuando habla, no sé en qué condiciones Margarita Zavala, pero bueno, hay que estar documentados y los libros de Paco están más actuales que nunca. Mi querido Paco, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, mira, es que tienes un buen de cosas. Lo que dice Alito, bueno, primero confirma que el PRI es un partido históricamente de rufianes, abiertamente rufianes, mafiosos. Fíjate, no, lo involucra primero en el caso Colosio. Sí, segundo, Operación Zafiro, dijo Alito 150, en realidad recuerdas, fueron 650 millones de pesos desviados desde la presidencia del PRI de Manlio Fabio Beltrones a 7 estados, 650 millones de pesos. Y tienes tu razón, ahí entra Maru Campos en la nómina secreta de César Duarte Jaques, pero además lo involucra en el narcotráfico, no lo decimos nosotros, ¿eh? Él lo dijo, en el narcotráfico está involucrando a Manlio Fabio Beltrones Rivera, así que está confirmando, como tú dices bien, Alito es el PRI es un partido de rufianes, de ladrones y de narcotraficantes, hablando en claro. Es un partido de narcos que no solo estaban tema en el que no solo estaban vinculados los presidentes de la República, sí, Cedillo, Salinas, el presidente que tú busques, habla presidentes del PRI, Enrique Peña Nieto, yo lo he documentado abiertamente, sino a personajes poderosos como Manlio Fabio Beltrones, así que lo está diciendo Alito, no nosotros, y le está reclamando el robo de 650 millones de dólares del Plan Zafiro u Operación Zafiro, que él dijo 150, no, fueron 650 millones de pesos triangulados supuestamente a 7 estados, pero en realidad se lo robaron, Vicente. Es lo que está diciendo Alito. Y lo otro, mira, tú tienes razón cuando hablas de Margarita Zavala Gómez del Campo. No se le entiende nada porque ella no sabe hablar, pero es buena para robar. Es buena para robar. Y aquel pacto de silencio que mencionas en marzo de 2011, recuerda, yo lo dije en su momento, era un pacto para lanzar la candidatura presidencial de Genaro García Luna. Ese era el trasfondo del asunto. Genaro le pidió a Calderón, le ordenó a Calderón, a veces mandaba a uno, recuerda, a veces mandaba al otro, le ordenó a Calderón que convocara ese pacto, a ese pacto de silencio para poder lanzar su candidatura política presidencial por el Partido Acción Nacional. Y ese pacto era uno de varios eventos. El otro era la construcción de un programa especial a través de Televisa para hacerle la imagen política a Genaro García Luna como el salvador de la patria. Así lo iban a presentar. Ese era el objetivo uno del pacto, callar toda la violencia del crimen organizado, darle salida y crearle programas especiales en Televisa. Yo recuerdo que el año 2011 también fue, Televisa le crea un programa que se llamó El Equipo, supervisado por la Presidencia de la República, por el que pagaron, además de los 40,000 millones que le habían entregado a los medios, ese programa en específico, que fueron 12 capítulos,
costó 120 millones de pesos, se grababa en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y era la consolidación política de Genaro García Luna, y de allí lo iban a lanzar periodistas como Lourdes de Mola, Riva Palacio y entre otros, Ricardo Alemán, lo iban a lanzar a la campaña, a la candidatura presidencial del PAN, Vicente. Así que 2011 engloba todo, incluido el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. Buenos días, Vicente, discúlpame, es que me agarré, ya me enfilé de carrera. Pues de eso se trata, mi querido Paco, nada por qué disculparse. De hecho, estaba viendo, es que está cabrón. No sé si ya te enteraste que Mario Di Constanzo ataca a Hans Salazar porque dice que Jesús Ramírez Cuevas lo financió para que diera la versión de la Fiscalía General de la República. Pero la gente tiene que saber que Paulina Villegas es una de las corresponsales del New York Times y ella, desde México, para el New York Times, sigue hablando de un campo de exterminio. Y dice Paulina Villegas, si recuerdo bien, Paulina Villegas, no fue, a ver si recuerdo bien, Paulina Villegas, no fue la que junto a Natalie Christoph han estado publicando cosas que se ponen en tela de juicio. Bueno, no es Paulina Villegas una de las autoras de este reportaje, investigación en un supuesto laboratorio de fentanilo, en donde nada más faltaban unos chetos y una coca allá en Sinaloa. Bueno, pues ella es la que pone esta fotografía y dice que encontraron, ojo con esto que dice, que encontraron unos crematorios en el rancho Izaguirre. ¿En dónde? Por eso andan tan acelerados contra los compañeros que trabajan para medios independientes y alternativos como Hans Salazar. Pues porque con la evidencia, los videos que han subido a redes, se desmonta esto, a lo que le siguen apostando desde medios como el New York Times, mi querido Paco. Mira, Vicente, el problema es que, bueno, Natalie Kritroff, tienes tu razón, y Paulina Villegas tienen su historia. Ellas se inventaron aquel narcolaboratorio de fentanilo, que era concreto, y cuando regresaron ya no estaba, como si fuera muy fácil montar un laboratorio de fentanilo. Hablo de metanfetaminas, lo hace prácticamente cualquiera, no son peligrosos los gases, nada de eso, pero fentanilo requiere otra instalación, otro tipo de instalaciones con tiempo, bien pensada, con protección. Ellas fueron, yo dije en su momento que ellas eran la puntalanza golpista del New York Times, y así va a ser. Y ahora están alimentando las teorías, pero ¿por qué alimentan varias teorías? Mira, primero para golpear a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? La que sea, esta otra, para golpear, para tratar de romper, esa es la palabra, para romper al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Pero segundo, están tratando de desviar la atención del verdadero capo de Jalisco, que fue el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y que hay evidencias de que controlaba el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces están quitando, mira, yo lo he dicho, incluso si hubiera habido, ¿sí? Si hubiera un campo de exterminio, ¿de quién lo controlaba? Enrique Alfaro Ramírez, y le han quitado toda la atención a Enrique Alfaro Ramírez, al gobernador de Jalisco ahora, Pablo Lemus Navarro, a Emilio González, que fue gobernador del PAN en 2012, que fue el que negoció abiertamente la liberación de Nemesio Ceguera Cervantes. Es decir, hay una historia de cómo el PAN, luego el PRI, y ahora Movimiento Ciudadano controlaban el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces le han quitado la atención a todo eso. ¿Por qué le quitan la atención a todo eso y desvían al asunto que tú quieras? ¿Por qué desvían la atención? Porque hay ya elementos suficientes para advertir que en los próximos 2 años puede haber una alianza PAN-Movimiento Ciudadano, ya no PRIAN,
sino PAN, Movimiento Ciudadano, sin partido conservador, un partido de derecha, a través una alianza que sería negociada por el fiscal general de la República, sí, más o menos por ahí tienes a dónde va, pero le han quitado la atención y le han quitado la presión a Enrique Alfaro Ramírez, que está tranquilo allá en Rotterdam, estudiando para su curso para entrenador de las Chivas de Guadalajara. Así que es un problema. Y en el caso específico de Paulina Villegas y Natalie Kitroff, yo lo dije desde que salió el narcolaboratorio, ellas son la punta lanza para tratar de romper, para tratar de quebrar al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Lo van a poder? Claro que no, porque se les van a caer todas las teorías. Mira, la misma Ceci Flores, la madre, yo digo, ahora sí podemos decir, narcomadre buscadora, ha cambiado su versión como 5 veces. Pero todo es para quitarle presión a Enrique Alfaro Ramírez y al PAN, que controlan desde 2012 el cártel Jalisco Nueva Generación, Vicente. Así de sencillo. Está fuerte, porque entonces la pregunta que yo tengo, fíjate, si estuvo Lourdes Mendoza en el rancho de Teuchitlán, Lourdes Mendoza, que obviamente no es de la 4T, ni, que es una periodista también que golpea duro a este gobierno. Si ella puede decir, aquí estaba un horno crematorio, pues uno dice, bueno, a ver, muéstrame las imágenes, muéstrame algo, ¿no? Evidencia. Pero si desde el New York Times, si desde el periódico El País siguen con esto del campo de exterminio, yo pregunto, ¿qué pruebas? ¿Con qué? Y sigue el golpeteo a pesar de que no hay evidencias, como diría el propio fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de que haya habido un campo de exterminio ahí, que se encontraron restos óseos, claro, que duele, pues claro, que era un campo de adiestramiento del crimen organizado, no lo sabemos todavía con claridad, pero también duele, que los zapatos, las ropas, pues también preocupa hasta que no se determine de quiénes eran o qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Pero me sorprende que estén dispuestos, bueno, ya no sorprende tanto, a mentir abiertamente, porque no le podemos poner otra cosa, ¿no? Mentir abiertamente, Paco. Como 7 años, desde el día 1 de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que intentan romper al gobierno. ¿Cuándo dijeron una verdad? Nunca. Un montaje, otro montaje, otro montaje. Es decir, hay una campaña que inició en 2018, apenas ganó, no cuando tomó posesión, pero apenas ganó Andrés Manuel López Obrador las elecciones presidenciales de aquel año, empezó una campaña sistemática primero para quebrar a Andrés Manuel López Obrador y luego a partir del 1 de diciembre de 2018 romper, quebrar a la presidencia de la República. Y esa campaña es continua, con verdades, no hay una verdad, no hay nada. ¿Qué fue aquel laboratorio de fentanilo de Natalie Kitroff y de Paulina Villegas? Pues fue un invento mayúsculo. Entonces no les importa mentir porque están acostumbrados a mentir, porque históricamente se creó una mafia de periodistas que está acostumbrada a vender la información. Hoy que no hay chayo, ¿qué hacen? Mienten y van a mentir abiertamente. Y el objetivo primario es romper al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es todo. Puede ser un campo de exterminio, puede ser un laboratorio de fentanilo, puede ser lo que quiera, pero yo te digo, ¿cuál es el punto principal? Que han tratado de desviar la atención de que desde 2012 hay elementos, desde agosto, fíjate, lo digo, hay elementos para afirmar que el Partido Acción Nacional primero, luego el PRI, con Aristóteles Sandoval y luego Movimiento Ciudadano controlan el cártel de Jalisco Nueva Generación, controlan a Nemesio Ceguera Cervantes. Entonces, todos estos distractores son para eso, para quitar la presión y para romper, uno, con mentiras, con especulaciones al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que está muy complicado porque por lo menos tiene 85% de aprobación de la población de este país. Entonces, ¿cómo lo vas a romper? ¿Recuerdas? Decían a periodicazos se matan las moscas, lo quieren romper ahí. Igual, el problema en este país, Vicente, es que la vieja prensa corporativa, incluido el New York Times,
que es un periódico acostumbrado a mentir. Hay que ver ahí las invasiones que propició, por ejemplo, la de Irak en 2002, 2003, en el gobierno de George W. Bush. Están acostumbrados a mentir, están acostumbrados a tirar gobiernos, están acostumbrados a promover invasiones, están acostumbrados a promover incursiones militares. Y los periodistas de aquí, mira, algunos fueron a reportear. El jueves pasado, en la visita al Rancho Izaguirre, ahí en Jalisco, algunos fueron a reportear, pero otros fueron a hacer narcoturismo periodístico. A eso fueron, verlos tomándose las fotos, verlos luciéndose, jijijá, jajaja. Fue eso. Para muchos de los que fueron el jueves pasado al Rancho Izaguirre, fueron a una especie de paseo narcoturístico de periodistas. A eso fueron a alimentar lo que ellos quieren que sea verdad. Mira, aun si fuera verdad, no han presentado una evidencia. No, nadie ha presentado una evidencia de nada. De nada. ¿Por qué? Porque no fueron a eso, Vicente. Y eso, yo digo, es responsabilidad, uno, del procurador, del fiscal general de Jalisco, del fiscal general de la República, lo digo abiertamente, de Alejandro Gertz Manero y de Pablo Lemus Navarro, porque organizaron eso, quitaron muchas pruebas, limpiaron el terreno. Entonces, ¿a qué llevaron a la mayoría de los periodistas? A dar fe de lo que el periodista quiere ver, a confirmar su versión, no importa que sea mentira, de que allí había un campo de exterminio, un campo de entrenamiento. Entonces, sin aportar una sola prueba, porque nadie la aportaba, ¿sí? Fueron a probar lo que ellos dicen. Y eso es lo que está en juego en este momento, romper al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Lo van a romper? Yo digo que no, Vicente. ¿Van a mantener el tema? Sí, pues, ¿cuánto pagaron? La presidenta lo dijo. 5 millones de pesos diarios durante 4 días. ¿Lo van a mantener? Porque piensan que agarraron el hilo. Yo digo que no, porque 85%, y si me apuras un poquito más, ese tema del Rancho Izaguirre va a consolidar la posición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque están viendo a esos periodistas como Lourdes Mendoza, el que tú pongas, los periódicos Reforma, El Universal, Excelsior, Televisa, TV Azteca, porque los están viendo como golpistas o como parte de una conspiración para golpear un gobierno, ya no solo a la presidenta, un gobierno que empezó con Andrés Manuel López Obrador para consolidar los avances sociales que hay en este país, Vicente. Así que no les importa la verdad, eso es lo que menos les importa. Lo que importa es mentir y mentir para romper a un gobierno que no les es favorable y que no les cae bien, Vicente. Aunque haya incluso periodistas de supuestamente de este lado de la mesa, de la 4T, pues, o periodistas comprometidos con la verdad, que continúen con esta idea de que solo periodistas son los que ellos consideran periodistas. Hablan de influencers o hablan de reporteros sin formación, pero son precisamente los testimonios, el material que recogen estos periodistas, entrecomillados, sin formación periodística, la que pone en jaque la versión de los periodistas con formación política. Fíjate nada más las cosas. En fin, que se ponga el saco a quien le quede de lo que estoy diciendo. Y mi querido Paco, antes de prepararnos para la mañanera, hay que decir que más de 3 décadas, más de 30 años, 31 ya, ni recuerdo, sí, más de 31 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, y muchos nos seguimos preguntando quién mató a Colosio, sobre todo con declaraciones como las de Alito Moreno. Pues uno dice, cabrón, ¿de qué me perdí? ¿O en qué momento? Estas son las declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, hablando sobre Luis Donaldo Colosio Murrieta, el hijo de Luis Donaldo Colosio, hoy senador de Movimiento Ciudadano, otrora presidente municipal en Monterrey, Nuevo León, en un aniversario más del asesinato de su padre. Una fecha que para mí y para millones de mexicanas y mexicanos representa una herida en la historia, pero también una promesa pendiente. He decidido estar aquí con ustedes, no para dejar el pasado atrás, sino para honrarlo con acciones en favor del futuro. Porque la mejor forma de honrar la memoria es hacer
avancemos juntas y juntos. Es lo que nos llevará a construir un movimiento nacional en el 2027, en el 2030, pero empezando hoy mismo. No sé tú, Paco, pero me suena a colgarse del asesinato de su padre para hacer proselitismo político, pero esa es mi opinión. Tampoco voy aquí a decir cosas que puedan lastimar, porque pues el que perdió a su papá es él, al que le asesinó al papá es él, pero pues está en un evento proselitista colgándose de esta situación que le duele todavía al pueblo de México, querido Paco. A Vicente, que le duele el país, a él yo no sé si le duela, y lo voy a confesar abiertamente, lo que hicieron este fin de semana fue un movimiento político, un movimiento estratégico prácticamente para lanzar la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio Riojas. Eso abierto, así lo digo, así que fue un evento para destaparlo como candidato, primero como candidato a la gubernatura de Nuevo León, claro, con otros políticos de allá mismo de Nuevo León, como Héctor García, que es alcalde de Guadalupe, como Marta Herrera, secretaria de Igualdad de la administración de Samuel García, Raúl Cantú, alcalde de Salinas Victoria, Miguel Ángel Flores, coordinador de la bancada naranja en el Congreso local, y Mariana Rodríguez, que es la esposa de Samuel García. Lo que hacen es un destape a la gubernatura, es decir, aprovechar la imagen de Luis Donaldo Colosio Murrieta para lanzar la imagen de su hijo. Es un movimiento con miras, él lo dijo claramente, no lo decimos nosotros, el evento está allí, aprovechan el aniversario luctuoso del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta para lanzar la candidatura a la gubernatura de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el senador, pero además él lo dice, no lo decimos nosotros, lo dice con miras a 2027, pero luego aclara, con miras a 2030, es decir, están haciendo un movimiento que lo dijimos aquí en su momento, Vicente, el caso de Colosio Riojas es un movimiento hacia el 2030, y yo te decía, por eso yo además no lo separo por eso de lo que está pasando en Jalisco, porque yo te decía, hay un movimiento previsto ya y anunciado de una eventual alianza Movimiento Ciudadano con el PAN para lanzar la candidatura presidencial de Luis Donaldo Colosio Riojas. Así que lo que pasó este fin de semana allá en Nuevo León, porque fue el evento en Nuevo León, es el destape abierto, ¿sí? Luego lo disfrazaron con otros, con el nombramiento de otras 5 personas, y lo hizo en especial Jorge Álvarez Maínez, que es el presidente de por lo menos el que da la cara de Movimiento Ciudadano. Entonces hay un destape, hay un movimiento, y Colosio lo aclara, 2027 sí, pero inmediato corregir a 2030, sí, es un destape presidencial negociando con la imagen de Luis Donaldo Colosio Murrieta, de su papá. Y lo digo abiertamente porque hay otros videos que estuve siguiendo o rastreando ayer por la noche, en el que ya ahí en ese evento de destape de Luis Donaldo Colosio Murrieta hay gritos de presidente, presidente, y justo el día que cumplió 31 años, este aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, su hijo fue no solo ovacionado, claro, era Movimiento Ciudadano, sino que hay gritos de presidente, presidente, y esta fue, a propósito, la 6ª Asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades Municipales de Movimiento Ciudadano. Entonces, tú ves, sí están lucrando con la imagen de Luis Donaldo Colosio Murrieta, duele. No, esto fue un evento político que nada tiene que ver con el dolor que hay en el pueblo de México por aquel magnicidio de marzo de 1994 en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Así que lo que hay ayer, lo que hubo en Nuevo León, es un evento político de un destape muy adelantado, digo yo, pero bueno, al fin destape de Luis Donaldo Colosio Riojas como futuro o eventual candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Vicente. Ese es uno, y luego pasamos pasamos al asesinato de Colosio. 31 años después, nadie sabe exactamente lo que pasó. Si hubo un asesino, pero hubo otro tirador que ya está bien documentado y que se protege desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, y lo protege en especial Genaro García Luna. Así que tienes ahí ya
lo que iba a pasar, pero yo lo que digo, Vicente, lo sostengo en mis libros, es que aquel asesinato de Colosio tiene otras repercusiones. Primero porque recuerdas, antes de ese asesinato, un año antes, se presentó la ejecución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, y que para mí fue un aviso o el preludio de lo que iba a venir, y el asesinato el magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta y la ejecución de José Francisco Ruiz Massieu, que iba a ser el coordinador de los diputados federales del PRI en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Y viene lo que para mí cada año surgen más interrogantes que jamás se han resuelto, así que no se han resuelto, y va a ser muy complicado. Muy complicado. Sé que va a empezar la mañanera, Vicente, pero te lo digo rapidísimo. No solo fue, antes de que empiece la mañanera, no solo fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta o de José Francisco Ruiz Massieu o del cardenal Posadas Ocampo, sino que en el gobierno de Salinas hubo, nada más para que lo registre la gente, 92,000 asesinatos. En el gobierno de Salinas, 92,000. A pesar de la manipulación de cifras, a pesar de todo, hubo una campaña permanente para aniquilar a opositores de izquierda, y hubo una ofensiva que fue la primera que documento bien desde la presidencia, no para controlar a un cártel, sino para controlar desde la presidencia de la República a todos los cárteles que había en ese momento, que eran 4: Juárez, Sinaloa, Tijuana y el Golfo. Y en ese gobierno, los cárteles operaban como un poder paralelo, ¿sí? Y el secuestro se estaba convirtiendo como un negocio, el secuestro de alto impacto, hablo yo, el secuestro de alto impacto se estaba convirtiendo en un gran negocio que después se le heredaría, gracias al servicio que prestó en el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, se le entregaría como franquicia a Genaro García Luna. Así que tú ves, aquel México justo y equitativo del que hablaba Colosio, no sé si lo iba a cumplir, pero se murió con ese magnicidio y con todos estos elementos que te doy. Y hoy, poco más de 3 décadas, ayer el día 23 se cumplieron las 3 décadas, la figura sigue siendo parte del eje o del parteaguas que cambió este país, más allá de Mario Aburto Martínez, que es el único preso condenado de por vida, Vicente. Así que el magnicidio de Colosio es muy superior a todo lo que representa solo el magnicidio, Vicente. Claro que sí. Busquemos los 2 más recientes libros del maestro Paco Cruz, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Tus redes sociales, Paco, por favor. Vicente, yo ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Nos vemos mañana tempranito, Vicente. Muchas gracias, como siempre. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco, el maestro Francisco Paco Cruz, tempranito mañana aquí en este espacio libre como el viento. Estamos esperando que salga ya la presidenta de la República.